Jerez cuenta con un excepcional patrimonio alquímico. Es una de las ciudades de Europa que más simbología hermética posee, sobre todo en monumentos emblemáticos de la ciudad. Hoy, de la mano de Saulo Ruiz Moreno, vamos a hablar sobre la alquimia en Jerez, principios del simbolismo hermético según sus monumentos. En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, metalurgia, física, medicina, astrología, semiótica, misticismo, espiritualismo y arte. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, Antiguo Egipto, pasando por Grecia y el Imperio Romano para llegar a Europa en el siglo XIX. La alquimia occidental ha estado siempre relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trimegisto, una deidad sincrética y legendario alquimista. Aunque la alquimia adopta muchas formas, en la cultura popular es citada con frecuencia en historias, películas, espectáculos y juegos como el proceso usado para transformar plomo u otros elementos en oro. Otra forma que adopta la alquimia es la búsqueda de la piedra filosofal, con la que se era capaz de lograr la habilidad para transmutar oro o la vida eterna. En el plano espiritual, los alquimistas debían transmutar su propia alma antes de transmutar los metales. Pero, ¿qué relaciona la alquimia con Jerez? En el libro de Saulo Ruiz se cita el patrimonio tan rico que esta ciudad posee en monumentos de sobra conocido por todos, pero cuyos elementos nos pasan desapercibidos. La alquimia es una corriente filosófica que tiene su origen en los albores de la propia civilización humana. Desde los primeros herreros que tenían contacto con los metales, hasta después de ese desarrollo de las técnicas iniciales metalúrgicas que se van derivando hacia los templos de los sacerdotes y toda una ciencia incipiente de aquellos tiempos neolíticos, existe una preocupación por el origen de la materia, qué es la materia y hacia dónde evoluciona esa materia y qué relación tiene con el hombre. Dentro de este contexto aparece la filosofía alquímica y una idea de que la materia puede perfeccionarse hacia unos conceptos relacionados con lo que los alquimistas llaman quinta esencia, que es muy parecido a la perfección de la divinidad. Pues bien, la alquimia está presente, como he dicho, por todo el mundo, por todas las culturas, pero no siempre es fácil encontrarla de una forma tan abundante como nos ocurre en Jerez. En Jerez existe una multitud de edificios en los que podemos encontrar el rastro de estos filósofos y en los que podemos leer todas sus teorías en cuanto a la naturaleza y al origen de los tiempos y nuestro futuro. Pero claro, no se trata de textos sencillos de leer. Uno de los sinónimos de la alquimia es la ciencia hermética, debido al filósofo Hermes Trismegisto, y esta misma idea de ciencia hermética ha derivado en el lenguaje coloquial en algo cerrado, algo hermético, en sinónimo de algo difícil de entender, oculto hacia los demás. Porque en cierta manera era había una intención de ocultación de ese conocimiento para hacerlo solamente accesible a aquellos a los que se tenía más o menos controlado, a los discípulos y a los que estaban en el entorno de los maestros y de los entornos generalmente del templo. Pues bien, debido a este hermetismo, la ciencia, los libros, los monumentos relacionados con la alquimia no son sencillos de descifrar. Son jeroglíficos, son libros crípticos que suelen usar juegos de palabras, hacen referencias a calambures, a relatos mitológicos, o bien
con simples juegos geométricos intentan resolver una serie de enigmas, de forma que el investigador que se acerca a ellos debe de enfrentarse más bien a un jeroglífico, más bien a un acertijo, que a la lectura de un texto propiamente dicho. Como ejemplo de la manera de interpretar estos textos está el edificio famoso del Gallo Azul, que diseña Aníbal González, que es un arquitecto sevillano de principios del siglo XX, muy reconocido en cuanto a sus gustos por el hermetismo y la alquimia en todas sus obras por allá por donde ha construido. En el caso del Gallo Azul, la propia planta del edificio, su propio aspecto, nos recuerda a un atanor. Un atanor es el horno que usaban los alquimistas en su laboratorio para trabajar las sustancias. Se ve claramente en el edificio, se aprecia lo que es la parte baja, donde se solía introducir el carbón y donde se soplaba, que es una parte libre de lo que de aislamiento, en la que se va a tener el acceso para lo que es esa combustión del material, y después una torre en la cual se va a ir evolucionando lo que es la materia dentro de un crisol. Pero claro, si estamos hablando de un edificio con una voluntad filosófica, una voluntad de enseñanza, no solamente es la forma, sino también todos los principios y los condicionantes geométricos que tiene. En cualquier libro de alquimia se encontrará que los filósofos dividían su obra de evolución y de perfeccionamiento de la materia en 3 fases, que aquí aparecen los 3 pisos que tiene el Gallo Azul, y cada fase tradicionalmente se considera que tiene 7 operaciones, que se corresponderían con las 7 ventanas que hay en cada uno de los pisos del Gallo Azul. De igual manera, la materia básica con la que los alquimistas dicen que tienen que empezar es una materia azul, oscura, negra, asociada a Hermes, cuyo animal simbólico es el gallo, de forma que el gallo azul, en cierta forma, es el jeroglífico de esa materia inicial, básica de los alquimistas, que, como es lógico, debe estar en la parte baja, mientras que la materia final, rectificada y purificada, es un león. En todos los textos alquímicos, león que aparece en la cúspide del edificio, de forma que en su estructura pues relata dónde trabaja el alquimista en un horno y de qué manera o con qué materias y a través de qué proceso concluye su obra. Los primeros vestigios de la alquimia en Jerez se encuentran en la primera mitad del siglo XVI, en el Renacimiento, y servirán de base para el resto de filósofos en la historia de la ciudad. Estas obras se deben en su mayoría a obras hechas en piedra, talladas por el alarife Fernando Álvarez, si bien debido a que este hombre posiblemente fuese analfabeto o que tenía un bagaje cultural bastante corto, es posible que se debiesen intelectualmente al prior de Santo Domingo, Francisco de la Barca Maldonado, pero bueno, no deja de ser una hipótesis. Situado en la plaza del Mercado, el Palacio de Riquelme es probablemente uno de los edificios que más simbolismo guarda en nuestra ciudad. ¿Qué podemos encontrar en el Renacimiento de obras alquímicas en Jerez? Quizá la más completa y la más amplia e interesante sea el Palacio de Riquelme. En el Palacio de Riquelme vamos a encontrar la obra al completo, las 3 fases,
descritas en el gallo azul, así como todos los personajes de la obra alquímica. Las materias iniciales, las materias intermedias y la piedra filosofal. Si nos acercamos a Riquelme, veremos que esas tres fases se evidencian que en la parte baja del palacio vamos a encontrarnos con cuatro progenitores, los cuatro progenitores de la piedra, que son cuatro rostros muy característicos que después se van a repetir por toda la ciudad. Dos mujeres y dos hombres. Una mujer serena, un hombre con un casco y unas alas, una muchacha ligeramente triste y un viejo. En la parte superior de Riquelme vamos a encontrar las dos naturalezas en plena lucha, y que son los dos hombres salvajes con dos leones. La lucha de estas naturalezas va a provocar una rectificación y una purificación en la sustancia hasta conseguir la piedra filosofal, que el alarife Fernando Álvarez la plasma como un vaso, como un crisol justo arriba de Riquelme. Pues bien, estas mismas cuatro rostros nos los vamos a encontrar también en Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, en la capilla de la Consolación. Vamos a encontrar también ahí a Hércules, al igual que Hércules también se encuentra en Riquelme, primero luchando contra el león de Nemea y después contra Neso, contra un centauro, que son ese alfa y omega de la obra, el principio y el fin. Pues también lo vamos a encontrar en Santo Domingo, así como también vamos a encontrar en Santo Domingo las referencias al agua seca y a la calavera, que es la materia, el fuego secreto de los filósofos, que también aparece en Riquelme en más o menos una posición similar, y que también veremos reproducidos en otras obras renacentistas de la época. En Jerez, como puede ser por ejemplo en San Juan de los Caballeros, vamos a encontrar ouroboros, esas serpientes que se comen la cola. También encontramos ouroboros aquí en Santo Domingo, en la bóveda casetonada de esta entrada, la entrada principal de la iglesia, así como también vamos a encontrar en la capilla de Siles en San Francisco, vamos a encontrar los cuatro rostros de los cuatro progenitores de la piedra y ese desarrollo inicial de las materias de los filósofos, que va a servir de base para el resto de la filosofía hermética en Jerez ya en los siglos XVII y XVIII. El segundo grupo de edificios herméticos de la ciudad se desarrolla a finales del siglo XVII y son todos debidos a Diego Moreno Meléndez. Por orden cronológico, el primero de ellos es el chapitel de la Torre de Santiago, en la cual la decoración de azulejos que la recubre hace referencia directa a materias alquímicas según los símbolos tradicionales, el símbolo del oro, o del Padre, que es el Sol, el símbolo de la materia virginal inicial, que es la Luna. Aparece también el símbolo del tartrato ácido de potasio, que es una materia clásica dentro de las operaciones de los alquimistas, y aparece también el símbolo del antimonio. Esa es la conjunción que en definitiva no dejan de ser los cuatro progenitores o esas cuatro cabezas que aparecen constantemente por la ciudad. Como hemos visto ya en Riquelme y hemos visto en la iglesia de Santo Domingo. Aquí Diego Moreno Meléndez hace un estudio profundo de la obra de Riquelme, tanto es así que la va a desarrollar en el resto de sus obras, superponiendo lo que es el trazo y la filosofía que se deriva de estas obras renacentistas en sus obras religiosas, relacionadas todas con patrimonio eclesiástico. No tenemos ningún palacio en este caso, sino lo que vamos a tener son imágenes religiosas. Por lo tanto, Diego Moreno Meléndez tiene que traducir bien en motivo geométrico, bien en iconografía cristiana, toda esta simbología que en el Renacimiento se había desarrollado con motivos generalmente mitológicos. Aquí en este caso, en el caso de la iglesia de San Miguel, pues vamos a ver que ese patrón de afinación de Riquelme, que era el vaso, la piedra filosofal que estaba arriba del todo del palacio, pues va a servirle también aquí de guía, de indicio, para colocar su patrón geométrico. Entonces, apoyándonos sobre ese vaso
que aparece en la fachada de la iglesia de San Miguel, podemos poner el patrón completo de Riquelme y comprobar que cada uno de sus valores simbólicos se va colocando en su sitio según se había diseñado en el Palacio Renacentista. De esta forma vamos a encontrar la posición de los gigantes, en este caso son pináculos, vamos a encontrar los 4 progenitores aquí en un friso, se va a encontrar la posición de las materias iniciales, materias iniciales en este caso traducidas en los padres de la Iglesia, y también vamos a encontrar en la posición principal el Arcángel San Miguel, que nos va a servir de guía para los restos de obras de Diego Moreno Meléndez, como puede ser la Iglesia de la Compañía o la Catedral, en la Colegial del Salvador, en la cual si hacemos la misma operación de colocar encima el trazo de Riquelme, vamos a tener el mismo resultado. En la Compañía vamos a tener en lugar de San Miguel el corazón de Jesús, pero el resto de elementos van a estar colocados de la misma manera simbólica, mientras que en la Catedral, en esa posición vamos a tener la transfiguración de Cristo, de forma que el vaso, en este caso, es Dios Padre, evidentemente la perfección quinta esencial, la perfección a la que deben aspirar los alquimistas, está representado aquí en la iconografía cristiana como los cielos, y la representación de los cielos es este Dios Padre, que por contra, la parte baja de la fachada de la catedral, que es la posición que en Riquelme teníamos de la materia con la que va a empezar a trabajar el alquimista, lo que vamos a tener es la Virgen. La Virgen está en la fachada, una Inmaculada, que es esa representación de la materia inicial. Estos colores asociados a estos elementos son los mismos que también estuvimos viendo en el gallo azul. El negro asociado a la Virgen, a la materia prima inicial, el blanco de la transfiguración de Cristo, asociado a esa etapa media que en Riquelme eran los leones, y el rojo final, que es la exaltación quinta esencial de la piedra. Bueno, ya en el siglo XVIII, en su último tercio, volvemos a encontrar el otro grupo importante de edificios con simbología alquímica. Casi todos los edificios de esta época, de una u otra manera, se deben a la intervención del arquitecto Juan de Vargas. Edificios no en general, sino los edificios evidentemente con un tipo de simbología asociado al hermetismo. Los dos grandes palacios de esta época, que son prácticamente gemelos desde el punto de vista de simbología, son el Palacio de Villapanés y el Palacio de Montana. Tanto en uno como en otro vamos a encontrar una referencia más o menos velada a lo que ya se refirió en el Palacio de Riquelme. Básicamente la lucha entre las dos naturalezas, esos dos leones, león rojo y león verde, que en la evolución y en su lucha permanente van haciendo que la materia progrese desde la imperfección inicial a la perfección que pretenden lograr los alquimistas, y este proceso se identifica con bastante claridad en las esquinas de ambos palacios. En la esquina izquierda vamos a tener lo que es la lucha inicial, el enfrentamiento inicial entre las dos materias que los alquimistas usan como materias iniciales, que puede ser, en este caso, en el caso de Villapanés, el San Miguel luchando contra el demonio o el dragón, mientras que en el Palacio de Montana lo que hemos observado es el enfrentamiento del león con el pez, lo que sería también el fuego con la frialdad de la rémora, que es lo que se encuentra en muchos textos antiguos. Este enfrentamiento inicial nos va a dar una materia de transición con la cual los alquimistas trabajan en su laboratorio hacia una materia última. Es por lo tanto nuestro alfa, nuestro inicio, y ahora vamos hacia nuestro omega, ¿no?, en referencia al alfa y omega cristiano. Y nuestro omega, nuestra finalidad, se representa aquí en Villapanés por el San Rafael y sus atributos. Los atributos de San Rafael principalmente se refieren a lo que es la curación, es la sanación divina,
Por otro lado, dentro de la historia de San Rafael con el joven Tobías, vemos que Tobías obtiene la riqueza, que es lo que siempre se habla de los alquimistas, que pretenden obtener la piedra filosofal y la transmutación en oro. Y por otro lado, es el conocimiento de la naturaleza, representado en este caso por la ciencia infusa del incienso y de el hecho en el cual el padre de Tobías recupera la visión después de estar ciego. Por lo tanto, encontramos en esta referencia última las tres bondades de la alquimia de la quinta esencia: la curación, el oro, la transmutación del oro y el conocimiento. Las mismas bondades que vemos que los Reyes Magos aportan al niño cuando nace y que le regalan el oro, el incienso, que tiene un significado de trascendencia y de intelectualidad, y la mirra, que es un ungüento de sanación. En el Palacio de Montana, este momento se expresa por la coagulación del rebis filosófico, que es una sustancia doble, esa coagulación en una flor de pureza, que es lo que podemos observar en la esquina derecha del Palacio de Montana, que es la esquina que da a la Plaza Aladro. Evidentemente, estos dos palacios se ven claramente con el Palacio de Riquelme, que también ofrecía a izquierda y derecha, por un lado, el enfrentamiento de Hércules contra el león de Nemea, que es el primer trabajo del héroe, por lo tanto es el principio de la obra, frente a la lucha o al rapto de Deyanira por parte del centauro Neso y de su muerte por Hércules, que es la última operación que hace Hércules. Por lo tanto también volvemos a tener esa referencia a Riquelme con sus alfas y sus omegas. La resolución de todos estos enigmas no sería posible si no existiese un patrón, un hilo conductor y una consistencia de la filosofía durante toda la historia. Ten en cuenta que estamos resolviendo enigmas que en principio no dan ninguna pista de su existencia, sino que el investigador debe de darse cuenta de que están. Aquí en la Casa Rectoral de San Miguel asistimos, por un lado, a una llamada de atención al visitante de que ahí hay 4 medallones que ya los has tenido que ver en algún sitio de la ciudad. Bueno, los has visto ya en varios sitios de la ciudad y los hemos visto en Riquelme, los hemos visto en Santo Domingo, los hemos visto en San Francisco, y su referencia en otros tantos palacios e iglesias de la ciudad. Esa es una llamada de atención. Esa llamada de atención pone en alerta al investigador para que busque más cosas en el palacio, porque puede existir otros símbolos y otros enigmas a resolver que no sean tan evidentes como esos 4 medallones que ya para nosotros son conocidos. También tenemos unas veneras, que son unas conchas que también estaban en el palacio de Villapanés y que tan habituales son en las pilas bautismales, porque realmente la venera, la concha, es el símbolo del mercurio y de ese agua en la cual el alquimista va a ir trabajando en su laboratorio, esa agua primordial. Pero además la fachada de la Casa Rectoral de San Miguel nos es muy sugerente por su desproporción o aparente desproporción, en la que el lado, tal como saben, el lado izquierdo es mucho más corto que el derecho. Sin embargo, mantiene una simetría extraña que cuando se desarrolla desvela la aparición de la proporción áurea clásica. La proporción áurea clásica es la división de un segmento en otros 2 segmentos según un patrón de crecimiento que se encuentra en la naturaleza en multitud de sitios. Se encuentra en la naturaleza tanto en las conchas de los caracoles, en la posición del ombligo, en el cuerpo humano, en muchísimos factores de crecimiento vegetal. Esta observación de la naturaleza sobre el hombre desde la más remota antigüedad ha hecho que este desarrollo de la proporción sea muy conocido tanto en los tratados egipcios como en los griegos antiguos, y son la base de la creencia de que el universo en su división original también se dividió así, y se dividió una parte como lo que sería nuestro universo material y la otra parte con la perfección de la quinta esencia. Y esas fracciones
son las que los alquimistas consideran que también son las fracciones iniciales de las materias que ellos van a comenzar a operar en el laboratorio. Por lo tanto, la Casa Rectoral de San Miguel también contiene ese reflejo de la filosofía antigua y de las proporciones. De forma equivalente, encontraremos también unas referencias tanto a las veneras en otros palacios de la ciudad de la época, como ocurre en el Palacio de Bertemati, y otros palacios de la Plaza del Arroyo, en las que, apoyados en las esquinas que ya hemos visto tanto en Villapanés como en Montana, que son muy socorridas en finales del 18 para el tema de la decoración y de la inclusión de conceptos simbólicos, en el caso de la Plaza del Arroyo y de los palacios adyacentes, en el Palacio de Bertemati vamos a encontrar dos esquinas labradas, unas con una venera simple que refleja esta materia básica, mercurial, inicial, que hemos visto aquí en la Casa Rectoral de San Miguel, otra en la que ya ha nacido algo, ha nacido un perrillo que aparece de dentro. El perro es el símbolo del leal servidor del alquimista, del operador que está trabajando. Su oponente, que hemos visto también tanto en Santo Domingo como en Riquelme, el oponente del perro es el león. Lo encontraremos en la calle Beaterio, haciendo esquina con calle Cruces. Encontramos el león, y el resultado de la unión del perro con el león también lo encontramos cerca del arroyo, lo encontramos en el actual Hotel Bellas Artes, y este resultado de la unión es una flor de 5 pétalos, es la quinta esencia llevada al rojo de la purificación, de una forma similar a la flor que se encuentra en la esquina derecha del Palacio de Montana. Pues bien, si analizamos bien la posición de estas 4 esquinas de la Plaza del Arroyo desde el cielo, veremos que su colocación en el plano de la ciudad conforma un doble triángulo, que es a su vez el símbolo de la quinta esencia, de la piedra filosofal que sobrevuela la plaza de Jerez. Si usted a partir de ahora, cuando pase por Jerez, se da cuenta de elementos alquímicos que existen en monumentos de la ciudad, habremos conseguido parte del objetivo. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.